Escucha bien esta palabra que tengo para ti, un mensaje de Dios para tu vida en esta hora, para ti que estás escuchando. Escucha bien y guarda esta palabra en tu corazón. Hoy te voy a hablar de un tema que se escucha mucho en las redes sociales, pero yo te voy a hablar a través de mi experiencia. Cómo Dios trata conmigo, cómo Dios me llama a mí, para poder buscarle a Él en este tiempo del cual yo te voy a hablar. Hoy te voy a hablar de la oración de madrugada. ¿Por qué es importante que nosotros nos levantemos a orar de madrugada? ¿Es importante levantarnos o no? ¿Dios nos llama o no? ¿Para qué nos llama Dios? Este tema, como es bastante amplio, y yo te voy a hablar a través de mi experiencia, poco a poco te voy a ir contando mis experiencias que yo he tenido y que sigo teniendo. Entonces lo vamos a hablar parte por parte en varias series. Ya hoy te voy a hablar de la primera parte, que es Dios llama en la madrugada. Ese es el primer tema. Dios llama en la madrugada. Todo aquel que ora en la noche, en la madrugada, déjame decirte que está más expuesto al mundo espiritual. Estamos más expuestos al mundo espiritual, ya que las madrugadas se mueve mucho, mucho el mundo de las tinieblas, por así decirlo, ¿no? Si bien es cierto, mucha gente está durmiendo en ese momento, por otro lado, hay otras personas que también están despiertas, están clamando, Dios las está llamando, Dios las ha llamado, están postrados, están orando. Entonces, ¿por qué Dios nos tiene que llamar en la madrugada? ¿Por qué Dios nos llama en la madrugada? La palabra de Dios nos dice que Samuel fue llamado en la madrugada por Dios. También el Señor Jesucristo es un gran ejemplo. La palabra dice que cuando aún estaba oscuro, Él se iba a orar en la madrugada. El rey David también nos habla en los Salmos, Salmos 63 y Salmos 5 creo que es, que él también buscaba a Dios en la madrugada y lo buscaba muy temprano en la mañana. Entonces la palabra de Dios nos habla de la importancia, ¿no? Que tenemos que nosotros seguir ese ejemplo de la oración de madrugada. Dios nos llama, sí, es verdad, Dios nos llama en la madrugada. Dios llama en la madrugada. Muchas veces de repente Dios usa las madrugadas porque en el día a día nosotros estamos tan afanados en nuestras cosas, estamos tan afanados en nuestros quehaceres, en el trabajo, en el hogar, en los estudios, y no podemos escuchar la voz de Dios. De repente Dios sí nos llama en el día, pero nuestro oído no percibe la voz de Dios. Nuestro oído no es sensible a poder escuchar la voz de Dios, porque estamos tan afanados en los quehaceres que no lo escuchamos. Es por eso que muchas veces Dios nos tiene que hablar en la madrugada, cuando todo está tranquilo, cuando todo está pasible, cuando todo está en silencio. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestro oído es más sensible a poder escuchar la voz de Dios, donde todo está en silencio. Ahí nuestro oído está más sensible a poder percibir la voz de Dios. Ahí es donde nuestro corazón se vuelve más sensible a poder escuchar la voz de Dios. ¿Dios llama a sus hijos? Sí. ¿Por qué nos llama? ¿Cómo nos llama? Ese es el primer tema del cual te estoy hablando. Dios llama en la madrugada. Déjame decirte que Dios nos llama o nos puede llamar de muchas formas. De repente tú estás durmiendo y de repente a cierta hora de la madrugada, específicamente a las 3 o antes de las 3 de la mañana, tus ojos se abren, escuchaste un ruido, alguien te tocó, alguien tocó tu puerta o alguien llamó tu nombre. Déjame decirte que ese es Dios. Déjame decirte que Dios te está llamando para que tú te levantes a orar en ese preciso momento en la madrugada. Muchos suelen estar pasando estas señales, pero no toman importancia, no hacen caso. Lo que hacen más bien es tener miedo y quedarse ahí, arroparse más y quedarse ahí en su cama. Déjame decirte, si tú estás pasando estas situaciones, si tú estás pasando estas señales, tienes que obedecer y levantarte a orar en la madrugada.
Es Dios quien te está levantando. Es Dios quien quiere que tú te postres a orar. Yo te digo algo, mi experiencia, cómo Dios a mí me llamó y cómo me sigue llamando. La primera vez, no recuerdo si fue la primera vez que me llamó, pero en una de esas veces Él me llamó por mi nombre. Yo estaba durmiendo y de repente escuché mi nombre. Y yo abro mis ojos y volteo y miro a la puerta. No vi a nadie, solamente escuché una sola vez mi nombre. La escuché. Luego, cómo Dios me ha ido llamando, te lo voy a ir contando poco a poco según los temas que vamos a ir tratando. Si Dios a ti te llama, si tú escuchas tu nombre, vuelvo a repetirte, o abres tus ojos de repente, o alguien te tocó, o escuchaste, no sé, que sonó tu puerta, es Dios quien te está llamando. Tienes que levantarte, tienes que salir de tu cama en ese momento, porque Dios quiere enseñarte algo. ¿Para qué tiene que llamarte Dios? ¿Por qué tiene que llamarte Dios? Dios no te llama de la nada. Dios te está llamando por algo. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere decirte algo. Dios quiere prepararte para algo, quiere mostrarte algo. Déjame decirte que muchas veces cuando tú te levantas a orar de madrugada, tú puedes estar cancelando muchas cosas que pueden pasar en tu vida, en el día a día. Por eso es importante que tú obedezcas cuando sientas estas señales, que tú te levantes a clamar, porque por tu oración de madrugada tú puedes estar cancelando accidentes, puedes estar cancelando miseria, escasez, muerte, enfermedades, por tu oración de madrugada, porque Dios te está anticipando a lo que puede acontecer más adelante. Muchas veces Dios te puede estar mostrando en tus sueños para que tú canceles lo que va a acontecer más adelante, pero tú no tomas importancia. Por esa oración que tú te levantes a hacer en la madrugada, puedes evitar que sucedan muchas cosas que Dios quiere, que te está diciendo, quiere evitar que te pase a ti. Por eso yo te digo que tienes que obedecer. No tengas miedo. No tengas miedo. Hay muchos que tienen miedo. Tienen miedo porque piensan que en las madrugadas van a ver algo, van a ver demonios, algo les va a tocar, algo les va a suceder. No, nada te va a pasar, nada te va a suceder. Pero sí te digo que cuando Dios te levante a ti en la madrugada, lo único que tú tienes que hacer es levantarte, poner tu música bajita, una música de adoración, y ponerte de rodillas y ponerte a adorar y a clamar. Pero no te pongas a reprender. Hay muchos que suelen levantarse en la madrugada y de frente se levantan a hacer guerra, guerra espiritual. Y te reprendo en el nombre de Jesús. Y espíritu inmundo de esto y esto y esto, y suelta y deja y vete. No, ese es un error que vas a cometer. Cuando te levantes en la madrugada, no te pongas a hacer guerra espiritual, no te metas en problemas, escúchame bien, a no ser que Dios te lo diga, a no ser que Dios te ordene que tú comiences a reprender y que Dios te diga que te compases en toda tu casa reprendiendo y ungiendo, pero mientras Dios no te dé la orden, no lo hagas, no te metas en problemas. Tú no te estás levantando a reprender ni a hacer problema a nadie, tú solamente te estás levantando a adorar a Dios, a clamar a Dios. Y Dios es el que se va a encargar de ponerte qué es lo que vas a hacer, de decirte qué es lo que vas a cancelar. Es Dios quien se va a encargar cuando tú estés ahí orando, cuando estés clamando. Amén. Entonces, este es el primer tema del cual yo te estoy hablando el día de hoy. ¿Dios nos llama? Sí, Dios nos llama. Hay diferentes señales por las que nos llama también. Entonces, lo que te toca a ti ahora es obedecer esas señales y ponerte de rodillas. Hay muchos que también cuando están de rodillas tienen miedo, que alguien te está mirando, que alguien te está tocando. Eso es porque aún a nosotros nos falta ser libres, nos falta romper cadenas y ataduras que hay en nuestras vidas. Entonces, ese es el primer tema del cual yo te estoy hablando. ¿Dios nos llama? Sí, Dios nos llama. En el transcurso de los días vamos a seguir hablando sobre el segundo tema. Dios te bendiga.